En estas 4 lecciones sucesivas abordaremos el libro Entre el pasado y el futuro de Hannah Arendt. Lección 1. La brecha entre el pasado y el futuro. Introducción a la reflexión política de Hannah Arendt. Teoría. Bienvenidos a nuestra primera clase de filosofía. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante de la mano de Hannah Arendt, una pensadora que nos invita a reflexionar sobre un aspecto crucial de nuestra existencia: la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Arendt nos plantea la idea de una brecha o un espacio vacío que se ha abierto entre lo que heredamos del pasado, nuestra tradición, y lo que esperamos del futuro. Imagina que la tradición es como un puente que conecta el pasado con el futuro. Este puente nos permite entender de dónde venimos, nos da un marco de referencia y nos transmite valores y significados. Arendt argumenta que, en la época moderna, este hilo de la tradición se ha roto. Esto significa que ya no tenemos una guía clara que nos diga cómo actuar o qué pensar, y nos encontramos, como ella dice citando al poeta René Char, con una herencia sin testamento. Es como si hubiéramos heredado algo muy valioso, pero sin instrucciones sobre cómo usarlo o cuál es su propósito. Una de las consecuencias de esta ruptura es la pérdida de lo que Arendt llama el tesoro perdido de las revoluciones. Este tesoro se refiere a conceptos como la felicidad pública y la libertad pública. En el pasado, durante momentos revolucionarios, la gente experimentó una verdadera sensación de libertad al actuar juntos en el espacio público. Sin embargo, este tesoro se perdió, en parte, porque no había una tradición que lo transmitiera, que le diera un nombre y lo preservara para las generaciones futuras. Es decir, no supimos cómo recordar ni cómo darle sentido a esa experiencia fundamental. En este escenario de incertidumbre, la mente humana se encuentra en un predicamento. Arendt nos presenta una parábola de Franz Kafka para ilustrar esta situación. En esta parábola, un hombre se encuentra en un campo de batalla entre 2 enemigos, uno que lo amenaza desde el pasado y otro que le cierra el camino hacia el futuro. El hombre está atrapado en medio, luchando contra ambas fuerzas. Esta imagen no es solo una descripción de una situación histórica, sino de un fenómeno mental, una idea-acontecimiento. Arendt nos sugiere que el él de Kafka no es una persona cualquiera, sino que representa al hombre que piensa, que es intemporal. Lo crucial aquí es que tanto el pasado como el futuro son vistos como fuerzas activas que actúan sobre nosotros, no solo como un peso muerto del que debemos liberarnos. El pensamiento, entonces, se convierte en una actividad esencial para navegar en esta brecha. No se trata de encontrar soluciones definitivas o verdades absolutas, sino de adquirir experiencia en cuanto a cómo pensar. Es un ejercicio constante, una práctica para poder moverse en este espacio incierto y quizás descubrir la verdad. Ejemplos o analogías. Ejemplo 1. La receta familiar olvidada. Imagina que tu abuela solía hacer un plato delicioso, pero nunca escribió la receta. Todos lo disfrutaban, era un tesoro de las reuniones familiares. Sin embargo, con el tiempo, nadie recuerda exactamente los ingredientes o los pasos. La tradición de la receta se perdió. Ahora, si quisieras recrearlo, tendrías que ejercitar tu pensamiento probando diferentes ingredientes y métodos sin una guía clara, para intentar recuperar ese sabor original. Analogía. Navegar con un mapa incompleto. Piensa en que quieres ir a un lugar desconocido. Antiguamente tenías un mapa detallado, la tradición, que te mostraba el camino desde tu punto de partida, el pasado, hasta tu destino, el futuro. Ahora, ese mapa está roto en el medio, dejando una brecha. Tienes fragmentos del pasado y vislumbres del futuro, pero la conexión se ha perdido. Tu tarea es pensar y reflexionar para encontrar tu propio camino en esa sección inexplorada, sin esperar que alguien te dé un mapa completo. Resumen de la lección. En esta lección, aprendimos que Hannah Arendt describe la época moderna como un período en el que se ha roto la tradición, creando una brecha entre el pasado y el futuro.
Esta ruptura ha llevado a la pérdida de un tesoro de experiencias políticas como la felicidad pública y la libertad pública, porque no supimos cómo recordarlas y transmitirlas. En este contexto, el pensamiento se convierte en una actividad crucial para navegar en la incertidumbre y buscar el sentido en un mundo sin guías claras. Preguntas para reflexionar. ¿Puedes identificar alguna tradición en tu vida personal o cultural que sientas que se ha debilitado o perdido? ¿Qué implicaciones ha tenido eso? ¿De qué manera crees que la sociedad actual se ve afectada por esta brecha entre el pasado y el futuro que describe Arendt? Considerando la parábola de Kafka, ¿cómo crees que las fuerzas del pasado y las fuerzas del futuro actúan sobre tus propias decisiones y tu vida diaria? Ejercicio sugerido. Describí una situación de la vida real donde se note este concepto filosófico de la brecha entre el pasado y el futuro o la pérdida de una herencia sin testamento. Piensa en algo que te haya ocurrido a ti o que hayas observado en tu entorno. Autoevaluación. ¿Qué aprendiste en esta lección? Responde con una o dos frases. Lección 2. La tradición y la época moderna. Orígenes y ruptura. Teoría. En nuestra primera lección, exploramos la idea de Arendt de una brecha entre el pasado y el futuro, causada por la ruptura de la tradición. Hoy profundizaremos en esta ruptura, examinando cómo y por qué Arendt cree que la tradición occidental, que alguna vez fue una guía sólida, llegó a su fin en la época moderna. Para Arendt, la tradición del pensamiento político occidental, que comenzó con Platón y culminó en Marx, llegó a su fin. Esto no significa que las ideas del pasado sean inútiles, sino que su autoridad para guiarnos ha desaparecido. Es como si las antiguas escrituras que nos decían cómo vivir y organizar la sociedad ya no resuenen con el mismo poder en nuestro mundo actual. Arendt señala un cambio fundamental en el pensamiento, el paso de la filosofía política a la filosofía de la historia. Antes, el objetivo era comprender las formas correctas de organización política y la naturaleza de la vida buena. Pero, en la modernidad, el foco se desplazó hacia el progreso de la historia, como si la historia misma tuviera una dirección y un propósito inherentes. Esto llevó a la idea de que la verdad se revela en el transcurso del tiempo, en lugar de ser algo atemporal o dado por una autoridad divina o una razón universal. Este cambio también afectó la jerarquía tradicional entre la vida contemplativa, vita contemplativa, y la vida activa, vita activa. Desde la antigüedad, se consideraba que el pensamiento, la contemplación de la verdad y la búsqueda del conocimiento era superior a la acción, es decir, el trabajo, la fabricación o la política. Los filósofos solían retirarse del mundo para dedicarse al pensamiento puro. Sin embargo, en la modernidad, esta jerarquía se invirtió. La acción, especialmente el trabajo y la producción. Arendt usa el término animal laborans para describir al ser humano centrado en el trabajo y la supervivencia. Empezó a ser valorada por encima de la contemplación. La sociedad se volcó hacia la transformación del mundo material y la creación de cosas. Este vuelco hacia la acción y el trabajo también llevó a un desinterés por la esfera política en su sentido más elevado, es decir, el espacio donde los ciudadanos deliberan y actúan juntos para asuntos públicos. Si la acción se reduce al trabajo productivo o a la mera supervivencia, el espacio de la libertad política, donde las personas pueden actuar y hablar con otros para iniciar algo nuevo, se desvanece. En resumen, la ruptura de la tradición para Arendt implica que ya no tenemos un anclaje firme en el pasado. Las grandes preguntas sobre la autoridad, la libertad y el significado de la acción humana deben ser repensadas desde cero, sin el apoyo de las viejas certezas. La filosofía, entonces, no puede simplemente repetir lo que dijeron Platón o Aristóteles, sino que debe buscar nuevas formas de comprender el mundo y la acción humana en esta nueva realidad sin precedentes. Ejemplos o analogías. Ejemplo 1. La obsolescencia de los manuales antiguos.
Imagina un manual de instrucciones para un teléfono de los 80. Aunque contenía información útil en su momento, hoy en día sería casi inútil para un smartphone moderno. La tradición de la tecnología ha avanzado tanto que las viejas verdades o instrucciones ya no aplican. Ya no esperamos que un manual antiguo nos guíe en el uso de la tecnología actual, porque la forma en que entendemos y usamos la tecnología ha cambiado radicalmente. Analogía: el cambio de una sociedad agrícola a una industrial. Piensa en una comunidad que siempre ha vivido de la agricultura, con sus ciclos, sus costumbres y su sabiduría transmitida de generación en generación, la tradición. De repente, llega la revolución industrial. La gente se muda a las fábricas, el tiempo se mide de otra manera, el valor del trabajo cambia. Y las viejas formas de vida, la vida contemplativa, ligada a la naturaleza, son reemplazadas por la producción masiva, la vida activa del animal laborans. Las viejas creencias y estructuras sociales ya no tienen el mismo sentido ni la misma autoridad. Resumen de la lección. En esta lección, exploramos cómo Hannah Arendt ve el fin de la tradición del pensamiento político occidental, caracterizado por el paso de la filosofía política a la filosofía de la historia y la inversión de la jerarquía entre la vida contemplativa y la vida activa, priorizando el trabajo y la producción. Esto significa que los conceptos fundamentales deben ser repensados sin la guía de las viejas certezas. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo crees que la prioridad del hacer o producir trabajo sobre el pensar, contemplación, influye en la sociedad actual? ¿Sientes que el concepto de progreso histórico, donde se espera que el futuro sea inevitablemente mejor, aún influye en cómo la gente ve el mundo hoy en día? Si la autoridad de las ideas del pasado ya no es la misma, ¿dónde crees que buscamos, o deberíamos buscar, la guía para nuestras acciones y decisiones políticas hoy? Ejercicio sugerido. Piensa en una situación donde las viejas formas o tradiciones, por ejemplo, en la educación, el trabajo o las relaciones sociales, han dejado de ser útiles o han sido reemplazadas por nuevas formas. Descríbela y explica cómo se relaciona con la idea de Arendt sobre el fin de la tradición. Autoevaluación. ¿Qué aprendiste en esta lección? Responde con una o dos frases. Lección 3. Autoridad y libertad. Cuestionando los conceptos tradicionales. Teoría. En las lecciones anteriores hemos explorado cómo Hannah Arendt diagnostica la ruptura de la tradición y el fin de las antiguas guías que nos conectaban con el pasado. Hoy nos centraremos en dos conceptos fundamentales que, según ella, quedan profundamente afectados por esta ruptura: la autoridad y la libertad. En el pasado, la autoridad solía estar vinculada a algo sagrado, a una fuente externa y superior que no necesitaba justificación. Piensa en la autoridad de los dioses, de la tradición, de la ley natural o de un fundador mítico de la ciudad. Esta autoridad se aceptaba, no se cuestionaba y proporcionaba estabilidad y orden. La libertad, por otro lado, no era simplemente hacer lo que uno quiere, sino que a menudo se entendía como la capacidad de actuar dentro de un marco de leyes y costumbres establecidas, o la libertad de participar en la vida pública. Sin embargo, Arendt sostiene que en la modernidad, la autoridad tal como la conocíamos ha desaparecido. Las fuentes tradicionales de autoridad ya no son válidas o no son reconocidas universalmente. Esto no significa que no haya poder o dominación, sino que la autoridad legítima, la que inspira respeto sin necesidad de coerción, escasea. ¿Qué implicaciones tiene esto para la libertad? Sin una autoridad que establezca límites claros o proporcione un marco significativo, la libertad puede volverse problemática. Si no hay nada que se sostenga por sí mismo, ¿cómo distinguimos la verdadera libertad del mero libertinaje o de la anarquía? Si todo es relativo y subjetivo, ¿cómo podemos actuar juntos de manera significativa y duradera? Arendt nos invita a repensar la libertad no como una cualidad inherente del ser humano, sino como un fenómeno político. Es decir,
La libertad se experimenta y se hace posible principalmente en el ámbito público, en la interacción con otros, cuando las personas actúan juntas y deliberan sobre asuntos comunes. No es una libertad de algo, como la opresión, sino una libertad para iniciar algo nuevo, para participar y aparecer en el mundo. Es en el acto de la acción política, donde las personas revelan quiénes son y crean algo que antes no existía. La clave para Arendt es que la libertad, en este sentido político, está intrínsecamente ligada a la pluralidad, a la existencia de muchos seres humanos distintos que actúan e interactúan. Sin otros, no hay espacio para la acción política, ni por lo tanto, para la manifestación de la libertad. En este panorama post-tradicional, donde la autoridad ha colapsado, Arendt no nos ofrece recetas sencillas. En cambio, nos llama a la reflexión y al pensamiento como las únicas herramientas que nos quedan para enfrentar estos desafíos. Debemos pensar sin barandillas, es decir, sin el soporte de las viejas categorías, para intentar comprender y quizás reconstruir un sentido de la autoridad y de la libertad que sea relevante para nuestro tiempo. Ejemplos o analogías. Ejemplo 1. El declive de la autoridad paterna tradicional. En épocas pasadas, la figura paterna a menudo poseía una autoridad casi incuestionable en la familia, basada en la tradición y el respeto inherente a su rol. Hoy en día, esa autoridad no se da por sentada. Debe ser ganada y justificada a través del diálogo, la coherencia y el establecimiento de acuerdos. La libertad de los hijos también se entiende de una manera mucho más participativa y negociada, en contraste con una obediencia pasiva. Analogía. Un equipo de fútbol sin capitán reconocido. Imagina un equipo de fútbol donde ya no hay un capitán claro y respetado por todos, la autoridad tradicional. Cada jugador puede ser muy bueno individualmente, libertad individual. Pero si no hay una figura que organice, inspire y mantenga la cohesión del grupo, el equipo no podrá jugar como una unidad ni alcanzar sus objetivos. La libertad de cada jugador de hacer lo que quiera puede llevar al caos en lugar de a la victoria. La verdadera libertad para jugar bien se daría cuando todos actúan coordinadamente, en un espacio de juego compartido. Resumen de la lección. En esta lección, exploramos cómo la ruptura de la tradición ha llevado al colapso de las fuentes tradicionales de autoridad, lo que a su vez redefine el concepto de libertad. Para Arendt, la libertad no es solo ausencia de coerción, sino un fenómeno político que surge de la acción conjunta y plural de los individuos en el espacio público. Frente a este panorama, la reflexión y el pensamiento son esenciales para comprender y quizás reformular estos conceptos. Preguntas para reflexionar. ¿Puedes identificar alguna institución o figura en la sociedad actual cuya autoridad se haya erosionado con el tiempo? ¿Cuáles crees que son las consecuencias de esa erosión? ¿Cómo diferenciarías la libertad para hacer lo que uno quiere, libertad negativa, de la libertad para iniciar algo nuevo en el espacio público, libertad arendtiana? ¿Cuál te parece más relevante para la política? ¿Crees que, en la era digital y de las redes sociales, se ha creado un nuevo tipo de espacio público donde la gente puede actuar y ejercer la libertad en el sentido arendtiano? ¿O es un espacio que más bien limita esa libertad? Ejercicio sugerido. Piensa en un debate público actual, por ejemplo, sobre el cambio climático, la educación o un tema local. ¿Cómo se manifiestan en ese debate las ideas de Arendt sobre la ausencia de autoridad y la búsqueda de libertad a través de la acción conjunta? Describe un ejemplo concreto. Autoevaluación. ¿Qué aprendiste en esta lección? Responde con una o dos frases. Lección 4. Verdad y política. La tensión entre el pensamiento y la acción. Número total de lecciones. 4. Teoría. En las lecciones anteriores hemos desentrañado la idea de Arendt sobre la brecha entre el pasado y el futuro debido a la ruptura de la tradición, y cómo esto impacta la autoridad y la libertad. En esta última lección nos adentraremos en una de las tensiones más cruciales en el pensamiento de Arendt, la relación entre la verdad y la política.
Tradicionalmente, en filosofía, se ha buscado la verdad como algo universal, inmutable y objetivo, a menudo concebida como algo que se descubre fuera del mundo de las opiniones y las acciones humanas. Piensa en las verdades matemáticas o científicas que no dependen de lo que la gente piense o decida. La política, por otro lado, es el reino de las opiniones, los debates, los intereses diversos y la acción colectiva. Arendt nos plantea una paradoja. Si la verdad es única y autoevidente, ¿qué papel juega el debate y la pluralidad de opiniones en la política? Si el político se aferra a una verdad inamovible, corre el riesgo de caer en la tiranía, imponiendo su visión sin espacio para la deliberación. La verdad, en su sentido más fáctico, lo que realmente sucedió, también puede ser problemática en política, ya que los hechos pueden ser distorsionados o ignorados en función de intereses de poder. Arendt distingue entre dos tipos de verdad: verdades racionales, filosóficas. Son aquellas que se alcanzan a través de la razón, la lógica o la contemplación. Verdades matemáticas, principios filosóficos. Estas verdades no necesitan del consenso de la gente para ser válidas. Verdades fácticas. Son aquellas que se refieren a hechos concretos que han ocurrido o existen en el mundo. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Estas verdades, aunque son hechos, son particularmente vulnerables en el ámbito político. Los políticos pueden intentar distorsionarlas, negarlas o reinterpretarlas para sus propios fines. Arendt sostiene que la política tiene una relación conflictiva con la verdad. La política opera en el ámbito de la opinión y la persuasión, donde la validez de una idea depende de su capacidad para convencer a los demás. La verdad, especialmente la verdad factual, es testaruda. Simplemente es, y no se presta a la negociación ni al debate. Cuando la política intenta suplantar la verdad o ignorar los hechos, el resultado puede ser el totalitarismo, donde la realidad misma es manipulada para adaptarse a una ideología. Entonces, ¿qué lugar tiene el pensador o el intelectual en la política? Arendt argumenta que el rol del pensador no es convertirse en un rey filósofo que impone verdades a la sociedad. Su función es más bien la de testigo, la de aquel que se mantiene al margen de la acción política directa para preservar la posibilidad del juicio y la reflexión crítica. El pensador no debe ser un activista que intenta cambiar el mundo directamente, sino alguien que recuerda a la sociedad la importancia de la verdad, la pluralidad y la capacidad de pensar por sí mismos. En un mundo sin las guías de la tradición, donde la autoridad ha colapsado y donde la verdad fáctica es constantemente amenazada por la manipulación política, la capacidad de pensar críticamente y de distinguir la verdad de la mentira se vuelve una responsabilidad crucial para cada individuo. Es un ejercicio constante de juicio, de resistencia a la conformidad y de defensa de la realidad. Ejemplos o analogías. Ejemplo 1. La negación del cambio climático. A pesar de la abrumadora evidencia científica, verdad fáctica, sobre el cambio climático, existen movimientos políticos que niegan o minimizan su existencia. Aquí vemos la tensión. La verdad fáctica se enfrenta a intereses políticos, ideologías o simples opiniones que buscan ignorarla, lo que Arendt consideraría peligroso para la realidad misma. Analogía. El director de orquesta y el crítico musical. El director de orquesta, el político, debe tomar decisiones rápidas, coordinar a muchos músicos con distintas opiniones y producir una interpretación que convenza al público. Su mundo es el de la acción y el de las opiniones diversas. El crítico musical, el pensador testigo, no participa directamente en la ejecución, pero su rol es evaluar la obra basándose en su conocimiento musical y en la verdad de la interpretación, si se respetaron las partituras, si la afinación fue correcta, etc. No busca imponer su gusto, sino juzgar la calidad y la coherencia de la interpretación, ofreciendo una perspectiva que la orquesta podría ignorar bajo su propio riesgo. Resumen de la lección.
En esta lección aprendimos sobre la tensión entre la verdad, tanto racional como fáctica, y la política según Hannah Arendt. Ella sostiene que la política, al operar en el reino de la opinión y la persuasión, a menudo entra en conflicto con la verdad. Subrayó el peligro de la manipulación de la verdad en política y el importante papel del pensador como testigo, que preserva la capacidad de juicio y la defensa de la realidad en un mundo sin certezas tradicionales. Preguntas para reflexionar. En la era de las noticias falsas, fake news, y la desinformación, ¿cómo crees que se manifiesta la preocupación de Arendt por la vulnerabilidad de la verdad fáctica en la política? Si la función del pensador es la de testigo y no la de activista político, ¿qué responsabilidad crees que tenemos los ciudadanos de pensar por nosotros mismos para no caer en la manipulación de la verdad? ¿Crees que es posible que la política y la verdad puedan coexistir de forma armónica o están condenadas a una tensión constante? Ejercicio sugerido. Identifica una noticia o un debate público reciente donde se haya intentado distorsionar o ignorar verdades fácticas por razones políticas. Describe el ejemplo y explica por qué lo consideras relevante para la tensión entre verdad y política según Arendt. Autoevaluación. ¿Qué aprendiste en esta lección? Responde con una o dos frases.